Lo que estás a punto de ver podría cambiar tu forma de ver la vida. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte al canal. Nadie sale de casa con una hija de 3 años en brazos, un sábado helado, solo porque quiere. Carla lo sabía mejor que nadie ese día. El viento cortaba como una navaja, y los bancos del parque estaban cubiertos por una fina capa de escarcha. Ella apretaba los brazos alrededor de Mariana como si eso fuera suficiente para protegerla del frío. Y tal vez lo era, porque una madre que ama se convierte en abrigo, escudo y esperanza al mismo tiempo. Habían salido de la casa que ya no era suya esa mañana, después de semanas intentando negociar un alquiler que nunca cupo en el bolsillo. Solo quedaban la ropa que llevaban puesta, una mochila con 2 mudas pequeñas y una galleta, comprada con el último puñado de monedas. Carla aún pensó en guardarla para más tarde, pero Mariana tenía hambre, y el estómago vacío no espera comprensión. Se sentaron en un banco de madera desgastada, y ella partió la galleta por la mitad, entregando una parte a su hija y tratando de sonreír. Fingir fuerza era lo que quedaba. Lo que Carla no sabía es que a pocos metros de ahí, un hombre estaba roto de otra manera. Jordán Cáceres, sentado solo en otro extremo del parque. Parecía parte del paisaje, inmóvil, pálido, la mirada perdida en algún punto entre el suelo y el pasado. Nadie ahí imaginaba que ese hombre había comandado salas de reuniones con cifras multimillonarias. Nadie imaginaba tampoco el tamaño del vacío que quedó después de que su esposa, Elisa, se fue. Una ausencia que hacía más frío por dentro que el invierno afuera. No tenía planes para ese día, ni motivos para estar ahí. Pero había una nostalgia tan grande dentro de él que ni los muros de su antigua mansión lograban contener. Entonces vagaba. Y esa mañana congelada, decidió sentarse allí, donde nadie lo notaría. Pero alguien lo notó. Una niña de pasos cortos y ojos atentos. Mariana, con los dedos rojos del frío. Soltó la mano de su madre, caminó hasta el hombre extraño y le extendió la otra mitad de la galleta. Sin dudar. «Parece que usted la necesita más que yo», dijo con la boca sucia de migas y una sonrisa limpia como el mundo debería ser. Jordán no supo qué responder. Ni siquiera sabía si había escuchado bien. La voz de la niña era pequeña, pero le golpeó como un trueno. Aquella frase simple desarmó algo dentro de él que venía resistiendo hacía meses. Miró la manita extendida, temblando de frío, sosteniendo una mitad de la galleta como si fuera un tesoro. Y tal vez lo era. Por un segundo pensó en rechazarla. No necesitaba eso, pensaba. Era un adulto, podía comprar 1000 galletas si quería. Pero no quiso. Aceptó. Por primera vez en mucho tiempo, aceptó algo sin negociar, sin planear, sin entender. Solo tomó la galleta y miró a los ojos de ella. Y fue allí, en esa mirada firme e inocente, donde sintió que algo despertaba. Era una chispa casi imperceptible, pero la sintió. Ese gesto, tan pequeño, fue como un hilo de luz atravesando la oscuridad en la que había estado viviendo desde que Elisa se fue. Y cuando Carla se acercó rápido jalando a Mariana de vuelta con una disculpa tímida, Jordán solo pudo mover la cabeza lentamente, como quien agradece por estar vivo y aún no lo había notado. Después de eso, se quedó un tiempo más ahí. El banco estaba helado, sus dedos también, pero no importaba. Algo había cambiado. Carla y Mariana ya se habían alejado, pero él seguía con la mitad de la galleta en la mano mirándola como quien sostiene una reliquia. La comió despacio, incluso con la boca seca. Sintió el sabor a vainilla y trigo barato, pero también sintió otra cosa: memoria. Cuando Elisa aún estaba bien, hacía galletas en casa, cocinaba cantando y reía cuando él se equivocaba en la receta. Era un recuerdo que dolía, pero en ese momento dolió distinto. Dolió con nostalgia, pero no con desesperación. Y fue eso lo que hizo que Jordán volviera al día siguiente. No sabía por qué exactamente. Tal vez solo para ver si esa niña volvería. Tal vez para devolver la sonrisa que ella le dio sin saber. Él simplemente volvió. Y empezó a volver todos los días. En los días siguientes, Jordán empezó a notar todo. No solo a la niña, sino también a su madre. Carla no pedía limosna. No extendía la mano a nadie. Caminaba con dignidad, aunque con los hombros caídos de cansancio. Improvisaba juegos, contaba historias,
Distraía a Mariana como podía. Cuando la niña se cansaba, la cargaba en brazos y seguía andando, siempre buscando algún lugar menos frío, algún rincón más tranquilo. Jordán no se acercaba. Se quedaba a la distancia, observando como quien ve una película sin sonido. Pero empezó a actuar. Al tercer día, dejó una botella de leche debajo del banco donde ellas siempre paraban. Al quinto, una bolsa con barritas de cereal. Nunca se quedaba a ver si las tomaban, pero volvía después para confirmar. Y todas las veces, la bolsa desaparecía. Era como si bailaran una coreografía muda. Él dejaba, ellas aceptaban, sin palabras, sin promesas. Hasta que un día Carla lo notó. O tal vez ya lo sabía desde hacía tiempo, pero decidió que era hora de enfrentar. Esperó a que él se acercara, y cuando Jordán pasó cerca, se levantó y fue directo al punto. Su expresión no era de enojo, sino de desconfianza. Quería entender quién era ese hombre y por qué estaba ayudando. Y él, por primera vez en mucho tiempo, dijo su nombre en voz alta. Jordán. Solo Jordán. No habló de fortuna, ni de cargos, ni del pasado. Solo agradeció. Dijo que esa niña, sin saberlo, le había hecho recordar lo que era estar vivo. Carla se quedó en silencio, sin saber qué responder. No era el tipo de cosas que se oyen todos los días. Y tal vez fue en ese silencio donde empezó a nacer una tregua. Un espacio donde ninguno de los dos necesitaba explicar todo, pero ambos entendían que había algo allí, algo real. Después de ese día, la presencia de Jordán dejó de ser solo discreta. Seguía respetando el espacio, pero ya no era más un extraño. Mariana empezó a correr hacia él cuando lo veía en el parque, llamándolo Tío Galleta, como si le hubiera dado un nuevo nombre, una nueva función en el mundo. Y él aceptaba eso con una sonrisa medio torcida, medio emocionada. Llevaba libros infantiles y le leía, incluso sin saber si lo hacía bien. Compraba chocolate caliente y lo compartía en vasitos plásticos. Una vez, llegó con guantes pequeños coloridos y los entregó como quien ofrece un regalo de Navidad. Carla seguía con la mirada atenta, como quien aún no sabe si puede confiar. Pero poco a poco fue permitiendo. Empezó a sentarse cerca de él, a conversar por algunos minutos. Nunca mucho, nunca demasiado, pero lo suficiente para que Jordán empezara a entender un poco más sobre esa mujer que, aún sin tener nada, hacía de todo para que su hija no notara cuán cerca estaban del fondo. Fue durante una de esas charlas cortas que Jordán supo que Carla buscaba trabajo. Tenía experiencia como dependienta. Ya había trabajado en cafés y panaderías. Pero ahora, sin domicilio fijo, sin referencias recientes, nadie quería darle una oportunidad. Esa noche, Jordán no durmió. Pasó horas mirando el techo del cuarto donde vivía de favor, pensando en cómo podría ayudar sin parecer invasivo. Hasta que al día siguiente, fue a un café que conocía, pequeño, acogedor, con dueños antiguos que confiaban en él. Pidió una oportunidad para Carla. Dijo que era esforzada, que solo necesitaba un empujón. Y lo consiguió. Al final de esa tarde, apareció en el parque y dio la noticia con cautela, como quien entrega un vaso demasiado lleno. Carla tardó en reaccionar. Solo después de algunos segundos movió la cabeza sorprendida. No preguntó cómo lo había hecho, ni por qué. Solo dijo, gracias. Y ese día, cuando se despidieron, ella sonrió. Una sonrisa verdadera. Era la primera vez que él veía eso. Con el nuevo trabajo, la rutina de Carla cambió. Empezaba temprano en el café y terminaba después del atardecer, pero salía de ahí con un brillo en los ojos que ni el cansancio podía apagar. Jordán se ofreció para llevar a Mariana a una pequeña guardería comunitaria, que él mismo ayudó a encontrar y a pagar discretamente. En los primeros días, Carla dudó. Era difícil aceptar ayuda después de tanto tiempo luchando sola. Pero al mirar a Mariana dormida, con los guantes coloridos y una sonrisa tranquila, entendió que a veces permitir también era un acto de amor. Y así, los días pasaron a ser más ligeros. Jordán llevaba a Mariana por la mañana, la recogía al final de la tarde, y mientras esperaban a que Carla saliera del trabajo, pasaban horas inventando historias, dibujando planetas y hablando sobre estrellas.
Él se convertía en una especie de refugio, no por obligación, sino por elección. Mariana lo veía como alguien que estaba allí, siempre. Y eso para una niña lo era todo. Carla notaba la transformación. Mariana dormía mejor, reía más, y ella misma, aunque aún cargaba miedos y cicatrices, sentía algo que ya no recordaba cómo se llamaba: alivio. No era solo por la ayuda práctica, era por la sensación de ya no ser invisible, de ser vista. Jordán seguía sin hablar mucho sobre sí mismo. Nunca explicaba de dónde venía, qué hacía, por qué estaba ahí. Pero ella notaba que había dolor en sus ojos, incluso cuando sonreía. Y una noche cualquiera, cuando salió del trabajo más tarde y vio a Jordán sentado en un banco, con los ojos llenos de lágrimas, no dijo nada. Solo se sentó a su lado, en silencio. Al día siguiente, antes de irse, dejó un billete debajo de una botellita térmica. Todos hemos perdido a alguien. No estás solo. Cuando Jordán lo leyó, se quedó un rato mirando esas palabras. Luego, guardó el billete en su cartera, junto a una foto antigua de Elisa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez podía seguir adelante sin dejar todo atrás. Fue después de ese billete que Jordán decidió contar. No todo de una vez, pero lo suficiente para que Carla entendiera. Se sentaron en un banco menos expuesto, en un atardecer en el que el cielo parecía más liviano, y él comenzó. Contó sobre Elisa, sobre los años de matrimonio, sobre la lucha contra el cáncer, sobre la forma en que ella partió. Serena, pero dejando un silencio imposible de llenar. Contó que era dueño de una empresa gigantesca, que tenía todo lo que el mundo decía que importaba, pero que nada de eso sirvió cuando ella se fue. Dijo que el día siguiente del entierro cerró la puerta de la casa, apagó el celular y simplemente desapareció. Dejó todo: los socios, los compromisos, su propia identidad. Ya no quería ser visto, y que solo empezó a reaparecer, aunque de a poco, después de la galleta que Mariana compartió. Carla escuchó sin interrumpir, y cuando él terminó, no ofreció consejos ni frases hechas. Solo dijo: el dolor nos cambia, pero también puede abrir espacio para cosas nuevas. Esa noche Carla también habló, no por obligación, sino porque sintió que él merecía saber. Contó que se quedó embarazada muy joven, sola, y que por un tiempo creyó que podría con todo. Tenía un trabajo, un cuartito alquilado, una red de apoyo frágil pero existente, hasta que todo empezó a derrumbarse. Un despido, una enfermedad de su madre, una secuencia de favores que dejaron de llegar. Dijo que aprendió a sobrevivir pidiendo lo mínimo, no para evitar humillaciones, sino para preservar la dignidad. Que Mariana era su fuerza, pero también su mayor miedo. Miedo de no lograrlo, de fallar, de no poder proteger. Al oír todo eso, Jordán no respondió con lástima, respondió con respeto. Vio en esa mujer el coraje que él no tuvo, y por primera vez, desde Elisa, sintió que algo diferente crecía dentro de él. No era caridad, no era culpa, era ganas de quedarse, de cuidar, no como salvador, sino como alguien que finalmente entendía el valor de estar presente. La decisión de ofrecerles un techo no vino por impulso. Jordán pensó mucho antes de hablar. No quería que pareciera un intercambio, ni un gesto piadoso. Sabía que Carla era orgullosa, y con razón. Pero también sabía que nadie debería dormir en el frío, y menos con una niña pequeña. Así que, una noche, con calma, dijo que había encontrado un apartamento pequeño, simple, pero acogedor, y que si ellas querían, podían quedarse allí con él. Dijo eso con el corazón apretado, esperando una negativa. Pero Carla miró a Mariana, luego a él, y preguntó: ¿tú quieres que vivamos contigo o quieres cuidar de nosotras? La pregunta quedó en el aire por unos segundos. Jordán respondió con sinceridad: quiero construir un lugar con ustedes. Ella no sonrió, pero asintió. Y eso fue todo. Al día siguiente, los tres fueron juntos a conocer el nuevo hogar. El apartamento quedaba en un barrio tranquilo, en un edificio sin lujos, pero con ventanas grandes, y una cocina que olía a café desde temprano. Mariana corrió por los cuartos con los brazos abiertos, como si supiera que allí cabría lo que necesitaban. Jordán compró colchones, libros infantiles, una cafetera nueva e ingredientes para hacer galletas. No sabía cocinar bien, pero quiso intentarlo. Carla, poco a poco, fue agregando detalles. Un mantel colorido, un jarrón pequeño con flores del mercado, dibujos de su hija pegados en la pared. Era un hogar en construcción, con pasos tímidos y sinceros. Por la noche, los tres se sentaron en el sofá pequeño,
con mantas y chocolate caliente, viendo una película cualquiera. Mariana se durmió en el regazo de Carla, y Jordán se quedó en silencio, mirándolas. Era una imagen simple, pero para él era como volver a respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Unos días después, Jordán volvió al edificio de la empresa por primera vez en casi un año. Entró con pasos firmes, pero por dentro temblaba. Los empleados se detuvieron al verlo. Muchos creían que había desaparecido para siempre. Los socios, sorprendidos, vinieron a recibirlo, esperando tal vez el regreso del ejecutivo implacable que siempre fue. Pero encontraron a otro hombre. Jordán no pidió recuperar su cargo. Dijo que ya no quería liderar por ambición, sino por propósito. Que la empresa podía seguir creciendo, sí, pero no a costa de las personas. Propuso una nueva forma de hacer las cosas, más humana, más conectada a lo que realmente importa. Algunos torcieron el gesto, otros escucharon en silencio, pero a él no le importó. Por primera vez hablaba con claridad, no por ego, sino por convicción. Salió de allí sin saber si lo aceptarían de vuelta, pero con la certeza de que ya no quería esconderse. Al llegar a casa ese día, encontró a Mariana esperándolo en la puerta con un dibujo en las manos. Eran él, Carla y ella tomados de la mano, bajo un cielo lleno de estrellitas y galletas flotando. ¿Tú eres mi papi?, preguntó, con la naturalidad de quien habla sobre el clima. Jordán tragó en seco, sin saber qué decir, pero Carla, que lo escuchaba desde la cocina, apareció, secándose las manos en un paño de cocina y dijo: «Ella solo da ese nombre a quien siente que lo es de verdad». Él se arrodilló frente a Mariana, la abrazó fuerte y susurró: «Si tú quieres, lo soy». No necesitaba nada más. No era un intento de sustituir a nadie. Era simplemente la decisión de quedarse, de ser alguien que no sepa. Y en ese instante, Jordán supo que había encontrado lo que buscaba. No un hogar lleno de muebles caros, sino un lugar donde podía ser entero de nuevo, incluso con todas las partes remendadas. Los meses pasaron con la ligereza que solo quien ya ha conocido el peso sabe reconocer. El apartamento seguía siendo pequeño, pero ahora estaba lleno de olor a vainilla y voces mezcladas al final del día. Mariana crecía despierta, inventando nombres para las estrellas que veía desde la ventana. Carla volvía del trabajo y encontraba la casa con la mesa puesta, dibujos colgados y Jordán con delantal, intentando acertar la masa de las galletas. La vida no se convirtió en cuento de hadas. Había cuentas, preocupaciones, cansancios, pero también había café caliente por la mañana, historias leídas antes de dormir, billetes cariñosos pegados en la nevera y, lo más importante, había presencia. El tipo de amor que no hace promesas, pero cumple lo que importa. Estar ahí, todos los días. Carla, cierta noche, dijo en voz baja a Jordán: «Tenía miedo de olvidar quién fui, pero hoy sé que sanar no es borrar. Es dejar espacio para la alegría también». Él no respondió, solo le tomó la mano y se quedó. En el último párrafo de ese cuaderno de memorias que solo el corazón escribe, Mariana dibujó a los tres bajo un cielo estrellado. En medio de las estrellas, pequeñas galletas de colores giraban en el cielo como planetas dulces. En el pie del dibujo, con letras torcidas, escribió: «El hogar es donde alguien comparte una galleta contigo, incluso sin saber tu nombre». Jordán colgó el dibujo en la pared del salón, al lado de un marco simple con la foto de Elisa. No para olvidar, sino para recordar que el amor verdadero nunca desaparece, solo cambia de forma. Y en aquella casa, hecha de elecciones y no de suerte, cada objeto tenía una historia, cada rincón tenía memoria. La vida que antes parecía haber terminado, encontró un nuevo comienzo. Y todo comenzó con una niña que compartió su última galleta sin saber que en ese gesto estaba ofreciendo al mundo más que comida. Estaba ofreciendo cura. Y Jordán aceptó.